Si pudiéramos darnos cuenta de la fuerza que ejercen sobre nuestras acciones estas memorias o grabaciones, podríamos comprender un sinfín de comportamientos irracionales que tenemos. La mayoría de nosotros hacemos cosas y no sabemos ni por qué, no tenemos la más mínima idea. Por ejemplo, un hijo de un padre alcohólico, ¿no?, que repite el mismo hábito en otro contexto, por ejemplo, drogándose. Lo que entró energéticamente en nosotros tiene que salir de alguna forma para que se logre otra vez ese equilibrio, porque si no colapsaríamos. Entonces, esta acción que está grabada, estas grabaciones que están ahí en el inconsciente, pueden dar lugar a algo que se repite, a algo que imito, o puede darse una reacción contraria. Por ejemplo, el hijo de un padre alcohólico puede repetir el comportamiento paterno en el mismo contexto alcohol o en otro drogas, así como también puede caer en el extremo opuesto, pasar toda su vida sin probar ni siquiera una gota de alcohol, ni ser capaz de soportar el alcohol o ver o oler la bebida, y criticar a los alcohólicos, ya fanáticamente, ¿no? En cualquier caso, su relación con el alcohol difícilmente será normal. Si un niño tuvo que soportar discusiones o gritos de sus padres, y esto queda grabado en su inconsciente, va a tender a reaccionar de forma similar, provocando siempre ahí fuera constantes discusiones. O, por el contrario, puede ceder automáticamente ante cualquier oposición que pueda terminar en discusión, evitando así tener que escuchar los gritos que tanto repudió en su infancia, ¿no? Son esas personas que le temen dicen, no, yo no quiero tener discusiones con nadie, no quiero tener problemas, justamente es para evitar que se reactive esta memoria, ¿no? Entonces me evado, huyo de esas situaciones. De una manera o de la otra hay un comportamiento rígido y mucha dificultad para actuar de una forma adecuada y tranquila. Debajo de los fanatismos, vieron que hay personas que son fanáticas de cualquier cosa, del fútbol, del cantante, del otro, ¿no? Siempre que hay un fanatismo, invariablemente se encuentran grabaciones infantiles que explican esta actitud tan radical, porque vieron que todas las personas no son fanáticas, pero hay personas que son fanáticas terriblemente, hasta no sé, de un político que admiran, qué sé yo, bueno, lo que sea. Bien. Este desequilibrio se expresa en actitudes compulsivas que suelen escaparse del control de la persona. Esto corresponde a un intento de rebelión en contra de esa grabación inconsciente. Y esto lleva a un desgaste energético, así como algún desliz ocasional cuando la actitud repudiada aparece a pesar del esfuerzo realizado en contra. Es como sentirse que uno está luchando contra un enemigo oculto que se abalanza sobre nosotros al primer minuto de descuido. Esto que les decía de ese estado de alerta, ¿no? Así que el programa que contiene nuestro ordenador mental se va formando desde la primera infancia. Siempre que haya suficiente intensidad emocional y energética como para dejar una impronta en nuestra mente, esta mente inconsciente que es atemporal y aespacial o no espacial. A partir de ahí ya está el punto de referencia que condiciona el comportamiento. Como un programa de ordenador que tiene los datos para reconocer el color verde y el azul, pero que no sabe nada del rojo y no lo identifica. Así nuestra mente rechaza aquello sobre lo que no tiene referencias. Vamos a ver un ejemplo. Una persona tuvo una infancia muy triste e infeliz. Entonces va a tener mucha dificultad para adaptarse a una vida placentera. Y es muy probable que cree situaciones para causar problemas y dificultades. O sea, no hay ningún problema, pero lo tengo que crear, ese problema. También al revés. Si fue un niño muy sobreprotegido y tuvo una infancia muy feliz,
Cada vez que se le presenta una dificultad o una adversidad no va a saber cómo actuar, porque su ordenador no reconoce la situación, entonces no sabe qué hacer con ella. Sin un programa nuevo, el ordenador va a seguir repitiendo las antiguas órdenes, rechazando todo aquello que no le es familiar. Entonces tenemos que darle al inconsciente, al programa, la información y los puntos de referencia que le hacen falta para cambiarlo. ¿Sí? Vamos a tomar otra vez la hoja de papel blanca, una lapicera, o lápiz, lo que tengan ahí a mano, un fibrón, lo que sea. Y esta está buena, a ver cuántos se animan a hacerlo. Y en esa hoja vamos a anotar todas esas situaciones que a mí me sacan de las casillas, que me hacen reaccionar. Hay que ser honestos. Seguro que esto les va a costar hacerlo, pero vamos a intentarlo. O anótenlo por ahí. Voy a anotar todas las cosas que me hacen reaccionar. Lo dejan ahí. Y durante el día, cuando se vean reaccionando, porque van a estar ahora prestándose atención, que es lo que tenemos que aprender a hacer, estar atento a mis reacciones, lo voy a anotar. ¿Qué cosa dice el otro? ¿Qué cosa pienso que me hace reaccionar? ¿Qué cosa pasa que a mí me hace reaccionar? Que me saca de las casillas. No importa que la cosa sea pequeña o grande, pero que me hace perder los papeles. ¡Ah! Bien. Entonces hay dos experiencias muy importantes para la comprensión del adulto y del niño. Cuando se observa detenidamente a un recién nacido, uno puede sentir, ¿no?, como que ese ser es tan vulnerable, tan pequeño, frágil, indefenso. Ese estado del ser humano no se ha perdido, aunque hayamos crecido. Está dentro de nosotros. Por eso nosotros cuando vemos un bebé nos suscita ese sentimiento de ternura, de amor, ¿no? Nos despierta eso, un bebé. Porque es que ya está en nosotros ese sentimiento. Toda la parafernalia defensiva que hemos montado es para resguardar y proteger esta indefensión. En realidad nosotros nos sentimos muy vulnerables e indefensos. Por eso erigimos muchas defensas, muchas protecciones, muchos escudos, muchas armas. Hay una parte, una lección en el curso de milagros que dice: depón tus armas. En verdad, el niño, en esta fase, ¿no?, no conoce la separación cuando es niño. Para él, su madre, el mundo, su padre, todo es lo mismo. Todos son él. Está totalmente atento y conectado. Si tiene hambre, no comprende por qué en ese momento su mamá no saca la teta y lo alimenta. Todavía no se dio cuenta que los cuerpos nos separan, que el cuerpo de su mamá es uno y su cuerpito es otro. Esto está demostrado científicamente por los pediatras. Los médicos hablan de esto. El niño hasta los 2 años, más o menos 3, es como un todo con su mamá. Entonces va a ir aprendiendo esto poco a poco. Por eso el niño, cuando yo me sonrío, miro al niño, se ríe el niño. Es algo fascinante, ¿no? Por eso nos gustan tanto los niños. Bueno, hay personas que no les gustan los niños. A mí me encantan los niños. Es que te recuerdan eso, ¿no? Ese estado de inocencia. Cuando algo se mueve, ¿no?, el niño cree que es él el que provocó ese movimiento, porque para él solo existe él.
pero no él como egoísta, sino que él es todo. Le cuesta darse cuenta de que el mundo en el que ha nacido es un mundo en el que cada cuerpo y cada objeto están separados del otro. Entonces el niño vive la unidad. Bueno, todos nosotros lo hemos vivido cuando fuimos niños. Se los digo para que lo observen si tienen algunos niños por ahí cerca. La otra experiencia es sentir la vitalidad del niño, que es sano, seguro y satisfecho. El niño está feliz de vivir, se siente amado, protegido. El niño ve el mundo como un lugar seguro. Atiende las indicaciones de los mayores, pide explicaciones sobre la vida, las acepta y las incorpora. Confía, se siente libre de llorar, patalear. Para él todo es importante. Vive aquí y ahora el niño, plenamente. Está alegre de estar vivo. Es ver la energía vital fluyendo a raudales. Ese es el estado natural en el que todos podríamos vivir, en plenitud. Si tuviéramos la información necesaria para que la humanidad pudiera crecer, tomando en cuenta y preservando todos estos dos estados sublimes que encarnan los niños pequeños, el mundo del adulto podría ser muy distinto de lo que es ahora. Conseguirlo va siendo cada día más fundamental en esta etapa en que las bases del mundo en que vivimos parecen estar podridas y la humanidad está pasando por una gran transformación. Quedarnos apegados a ideas y formas de vida caducas e inadecuadas al tiempo actual hace que usemos nuestro enorme potencial en contra de esa vitalidad que tanto añoramos, en lugar de ir con la vida. El niño va con la vida, fluye como el río. Nosotros no. Queremos ir para el otro lado. La vida te lleva para allá. Ah, pero yo quiero ir para allá. Por eso sufrimos. Bien, otra tarea. En la misma hoja, si quieren agarren otra, si se les gastó. ¿En qué momentos de su vida han sentido este estado de indefensión y de vitalidad? ¿En qué situaciones? Lo anotamos, porque ahí está nuestro caminito para regresar. ¿Cuándo? Cuando fui mamá, por ejemplo, tuve mi hijo, cuando conocí a mi primer amor, cuando me gradué de no sé qué, cuando puede ser un acto muy pequeño, cuando un niño me dio una flor, qué sé yo, bueno, lo que sea. Ahí anoto. Por ahora pónganse si quieren el título. Voy a anotar en qué momentos me sentí indefenso y muy vital. Puede ser que lo separemos, en qué momentos nos sentimos indefensos y en qué momentos nos sentimos muy vitales, ¿no? Miremos con más detenimiento dónde están grabadas esas ideas que cristalizan nuestra vida. Vamos a detenernos. No es que vamos a describir todo las etapas de nuestra vida, ¿no? Todos hemos ido creciendo, es lo natural. Éramos niños y crecimos, ¿no? Como parece una secuencia, ¿no? Pero resulta que en esa secuencia de que era bebé, de que era un infante, de que era un niño pequeño, de que después era un adolescente, ¿no? Y así, todas esa como hilo de vida, ¿no? Ese cordón de vida. Hay espacios que han quedado como lagunas,
¿Mm? Esas lagunas hay que llenarlas. En ese juego energético, ¿sí?, el tiempo no cuenta. Así que es común ver a una persona madura actuando como un adolescente o como un niño. Esos que vemos que se comportan como niños o como eternos adolescentes, es que tienen un hueco que quedó vacío en esa secuencia, un eslabón que le falta a la cadena. En su primera etapa, el niño tiene que aprenderlo todo de ese desconocido mundo de fuera, ¿m? Porque el niño necesita de ese mundo de ahí fuera. Entonces, ¿cómo aprende? Imitando. Entonces, su atención para poder imitar a esos adultos tiene que estar dirigida hacia afuera, hacia esas personas de las cuales depende toda su vida, tanto física como anímica. Entonces el niño está muy atento a lo que hacen sus padres, a sus gestos, y los imita. Y también hace suya las palabras de sus padres, porque para ellos esos padres son como dioses. Las ideas y valoraciones que oye también de ellos, también se incrustan poderosamente en su sistema nervioso. ¿Se acuerdan que dijimos que todo esto se iba formando, ¿no? Del sistema nervioso, todo ese paso. Queda incrustado. Aquello a lo que sus padres dan más importancia conlleva una carga energética superior a lo demás. Por eso esas las graba con más intensidad en esa película virgen de su mente. Y a esto le vamos a añadir algo fundamental, que en esta fase de la vida el niño se lo cree todo. Por eso en esa etapa es que los papás le hacen el cuento del Papá Noel, de los Reyes, ¿no? Y el niño lo cree que Papá Noel existe, que los Reyes Magos, lo que le digamos el niño se lo cree. Porque su imaginación en esa etapa es muy poderosa. Él no puede distinguir entre la fantasía y la realidad. Entonces, si le decimos a un niño que las vacas vuelan, el niño se lo cree. Y eso es cierto. El niño cree lo que le decimos. Los niños vienen, lo trae la cigüeña, el niño se lo cree. Que nacen de un repollo, también se lo cree. Bueno, por eso están los cuentos de hadas, ¿no? Si le decimos que hay un país donde solo hay golosinas y helado, se lo cree. No hay límites para su imaginación en esa fase de credulidad. Entonces llevamos impregnadas en nuestras células toda aquella información que era importante para nuestros padres, porque esta información iba acompañada de una gran intensidad energética a la que el niño era muy sensible. No hay que olvidar que es un ser que no tiene los escudos protectores cuando es pequeño. Con lo cual, su percepción se asemeja a como tener unas antenitas que todo lo captan. Y captan todo lo que tiene vibración. De ahí que los niños conozcan muy bien cuando el otro está energéticamente presente o cuando está su cuerpo y no hay nadie ahí adentro, que golpeamos, toc toc, hay alguien aquí, que papá y mamá no me atienden, no me prestan atención. Por eso el niño, cuando hay un adulto que contacta con él, el niño lo siente, porque sabe que hay alguien ahí. Pueden percibir los estados de ánimo, si en la familia están tristes o alegres, sin que se diga nada. Ellos captan lo que vibra en el aire, así como hacen nuestros animales también, ¿no? Por ejemplo, si de pequeño en su casa había una gran vibración cuando se hablaba de dinero, de religión, de trabajo, de sacrificio, esto se va a grabar profundamente en su sistema nervioso y va a ser un punto de partida para cuando sea adulto, ¿no? No se puede dejar de recordar que los niños se creen todo, al 100%. Cuando ninguna voz interna se opone y la intensidad energética es fuerte, se abre una profunda vía de contacto con el inconsciente
Y esta creencia queda establecida como una verdad indiscutible para el niño. Será una de las bases de todo el sistema de creencias. Resultado, 2 puntos, lo que ahora llamamos las normas, los prejuicios, las intolerancias, los partidismos, las reglas. Todo eso queda profundamente impregnado en el interior del niño. Por eso después de adultos no nos sentimos libres, no nos atrevemos a hacer ciertas cosas, porque viene la moral, ¡pac!, y me lo impide. Y yo hago el paso atrás y nunca me animo. Hay que considerar que muchas de estas normas van más allá de los padres. Por ejemplo, pueden ser normas que vienen de los abuelos, ¿sí?, y que nunca fueron actualizadas y que fueron adaptadas a su pequeño ordenador, ¿no?, en forma de información. Entonces el niño va creciendo así, y todo eso se van a presentar como obstáculos en su vida. Si el contraste entre lo que escucha afuera y las normas que tiene dentro es muy fuerte, al niño o a la persona se le va a presentar un conflicto. Y eso va a terminar en un desgaste interno. Y eso es lo que le va a ocasionar problemas de mucha índole. Esto explica el estrés y las depresiones que vivimos hoy en día, casi todos los seres humanos. Internamente a mí me fluye una cosa y el mundo me dice otra. Y esto crea un contraste, una oposición, un conflicto. Vamos a tomar nuevamente el papel en el que vamos a hacer una lista, pónganse ahí como titulito, después las anotan tranquilos, de todas las normas, esos no debo que tengo internalizado, cosas que nos decían de niños que nos quedaron muy grabadas, esas reglas. No sé, sacudirse los pies antes de entrar a la casa, cambiarse los zapatos fue, ¿no? Si mamá o papá dicen algo, no hay que decir nada. Santa palabra, ¿no? Bueno, todas esas cosas que nos dieron miedito, todas esas creencias que tenemos muy instaladas, hay que descubrirlas. Eso es un trabajo en el que tengo que ir a atenderme, prestar atención a mí. Es un cambio de foco. El crecimiento es un cambio de foco, si quiero madurar, de verdad. Si quiero seguir siendo un niño o un adolescente, puedo seguir mirando para afuera y haciendo las cosas que hago siempre y ya está. Voy a terminar muriendo igual que cualquiera, todos vamos a morir igual. Esto se trata de cómo voy a vivir ese periodo de vida. Siendo un zombie, un robot o viviendo de verdad, vivo, estando vivo de verdad. Las personas que no viven de verdad son las que más miedo a la muerte le tienen. Porque siempre tienen cosas pendientes. Y están vivos y no saben ni siquiera que están muertos en vida. Por eso le temen tanto a la muerte. Cuando estoy vivo no le tengo miedo a la muerte. Porque estoy disfrutando cada instante de mi vida. Estoy vivo. Estoy conmigo mismo. Puedo abrazarme. Y estar en paz. Y no esperar a estar en paz. ¿Vieron cuando te ponen la mano así? Que te ponen en el cajón. Yo siempre me pregunté, ¿por qué te ponen las manos así? Bueno, o si no te las ponen así, como tipo rezo, ¿no? Como que la paz viene ahí, cuando tirás la pata. Y la paz, mientras estoy aquí, esa no importa. Vamos a esperar a la paz cuando me muera. Por eso tanta tendencia al suicidio hoy en día. Parece que lo único que me va a dar paz es matarme. No queremos vivir. Porque no queremos hacer estas cosas. Enfrentarme a una hoja de papel y escribir es poner mi mente en el papel y ver lo que escribo. Y yo no quiero ver. Por eso prefiero seguir sufriendo. Bien,
Todas voy a escribir, las que me parecen ilógicas, las que me parecen más lógicas, todas las que me salgan. Y ver si recuerdo de dónde vienen esas frases típicas que repetían en mi familia. Yo tengo una clásica que decía mi abuela: nena, sé buena. Era una cosa que era como un disco rayado. Nena, sé buena, nena, sé buena. Es como que, imagínense criarte toda la vida y te dicen que sos buena. Cuando vos vas a hacer algo que considerás que es malo, ¡oh! Terrible. Me costó tiempo trabajar esa creencia, porque no me puedo ir para el otro extremo y ahora ser una matajari loca. Encontrar el equilibrio. Hay que encontrar el equilibrio.